Entonces, para nuestro primer ejemplo tenemos un tipo de semejanza que solo tiene un símbolo relacional de derivados. Es un tipo de semejanza muy sencillito, pero al mismo tiempo no deja de ser útil. Y aquí tengo tres estructuras distintas, A, B y C. La primera, el universo de discurso, es el conjunto de los números naturales que todos conocemos. Y aquí me dice que la función de interpretación es esta I. Y bueno, como el dominio es el tipo de semejanza de esta función de interpretación, y el tipo de semejanza solo es este símbolo relacional de Ariadot 2, pues solo basta decir quién es la interpretación de este símbolo relacional de Ariadot 2. Y la interpretación, pues, es el orden usual de los naturales, ¿no? Este ya sabemos que es un subconjunto de los naturales cruz los naturales. Entonces sí cumple con la definición, es una relación binaria. Y eso significa que en esta estructura, este símbolo, cada vez que vamos a este símbolo interpretado en esta estructura, nos referimos al orden de los naturales, al orden usual. Aquí también cabe mencionar otra notación, en este mismo caso. A veces para no escribir la función de interpretación, cuando queremos simplificar notación, lo único que ponemos es este símbolo R21 y decimos interpretado en la estructura A. Entonces le ponemos como superíndice el nombre de la estructura y esto significa exactamente lo mismo que poner la I interpretada en R21. Porque de nuevo, esta interpretación de R21 como el orden está ligada a la estructura. Si yo cambio esa interpretación, aunque mantenga el universo de discurso, pues estoy cambiando de estructura. Y eso lo vemos con la estructura B. En la estructura B mantuvimos a los naturales como universo de discurso, pero ahora tenemos una J como la función de interpretación. Y bajo esta J, de nuevo, otra vez, el tipo de semejanza solo es este símbolo relacional de Ariadot 2. Solo tenemos que decir cómo se interpreta ese símbolo. Y aquí tenemos cómo se interpreta. Este palo solo es la relación de divisibilidad, ¿no? Entonces, a lo que me refiero es al conjunto de las parejas A, B en los naturales, cruz los naturales, este, tal que B es igual, bueno, tal que existe N en los naturales, tal que B es igual a A por N, ¿no? Eso significa que A divide a B y esa es la relación y normalmente esto lo escribimos como A divide a B, ¿no? Entonces eso es a lo que me refiero con la relación de divisibilidad. Y de nuevo aquí diríamos que este símbolo R de Ariadot 2 y con subíndice 1 interpretado en la estructura B, pues es la relación de divisibilidad. Cada vez que hablemos de él en esta estructura, en este mundo, estamos hablando de divisibilidad. Entonces aquí ya tenemos dos estructuras que tienen el mismo universo de discurso, pero que interpretan diferente al mismo símbolo, ¿no? Y por eso distinguimos como dos estructuras distintas, porque para que dos estructuras sean iguales, tienen que tener el mismo universo de discurso e interpretar exactamente igual a cada símbolo. Finalmente, tenemos esta estructura C, donde ahora sí ya cambiamos el universo de discurso, ahora son los enteros, y la interpretación es una función h, y de nuevo aquí interpretamos a h como el orden usual de los enteros, ¿no? Si se fijan aquí en el orden de los naturales y en el orden de los enteros, les puse como que ahí de subíndice el nombre, solo es porque usamos el mismo símbolo para el orden de los naturales, de los enteros, de los reales, y normalmente no hacemos distinción entre ellos porque cada uno va extendiendo al anterior. Pero bueno, para que no nos confundamos, porque como conjuntos, como relaciones, estrictamente así son distintos, les pongo un subíndice para que veamos que
para que estemos todos claros en qué me refiero. Digo, por el contexto, si no hay confusión, no hace falta ponerlo, pero eh, bueno, nada más, es un detallito. Y bueno, para que podamos apreciar la diferencia entre estas estructuras, vamos a ver de forma intuitiva cómo cambian las cosas que son verdaderas y falsas de una a otra estructura. Entonces, déjenme limpiar un poco esto y vamos a... Aquí hay un ejemplo. La relación R21 tiene mínimo. Les recuerdo, una relación R tiene mínimo, o bueno, A es mínimo de R, sí y solo sí, para todo X, A está relacionado con X, ¿no? Obviamente A y R y X tienen que estar sobre un mismo conjunto, que para nosotros es sobre un mismo universo de discurso, ¿no? Esto nada más es para recordarles rápidamente la definición de mínimo de una relación. Es alguien que está relacionado por abajo con todos. Y entonces aquí, pues uno se fija y aquí me quité una línea, pero no importa. En esta primera estructura A, si nosotros interpretamos este enunciado de una forma intuitiva, R21 tiene mínimo, querría decir, pues el orden de los naturales tiene mínimo. No, esa sería la interpretación que le corresponde a esta estructura. Y pues tiene palomita, ¿no? El cero es el mínimo de los números naturales. Efectivamente, la relación de orden de los naturales tiene un elemento mínimo. Pero ahora, ¿qué pasa si en vez de interpretarla en la estructura A, lo interpretamos en la estructura B, donde hablábamos de divisibilidad, ¿no? Pues uno se tendría que preguntar, bueno, la divisibilidad tiene un elemento mínimo, es decir, hay un elemento, un número natural que divida a todos los números, y pues sí, ¿no? Porque uno divide a X para todo X en los naturales. Es decir, dicho de otra forma, pues si n está en los naturales, n es igual a 1 por n, y esa es la definición de que 1 divida n. Entonces aquí también tenemos palomita, ¿no? La relación de divisibilidad tiene mínimo, entonces en la estructura B la afirmación R21 tiene mínimo también es verdadera. Pero ahora, ¿qué pasa en la estructura C? Aquí tenemos el orden estricto y estamos hablando de los enteros. Entonces, la afirmación R21 tiene mínimo en la estructura C se interpreta como el orden de los enteros estricto, tiene un elemento mínimo, y pues es una mentirota, ¿no? Porque para cualquier número entero, pues yo le puedo restar 1 y ya obtuve un número entero más chiquito, estrictamente más chiquito. Entonces aquí esta afirmación es falsa. Entonces, aquí vemos como una misma afirmación R21 tiene mínimo. Cuando la interpretamos en distintas estructuras, puede ser verdadera o falsa, dependiendo de cuál es el universo de discurso y dependiendo de cómo se interpreta los símbolos, ¿no? Este tipo de afirmaciones, pues, ya con lo que hemos platicado, seguro se pueden dar una idea de cómo se van a formalizar en los lenguajes de primer orden, pero todavía vamos a discutir eso con más cuidado más adelante. Pero pues esencialmente es lo que vamos a hacer, tener una fórmula bien formada en nuestro lenguaje de tipo Tao y vamos a interpretarla en distintas estructuras y ver cuándo es verdadera, cuándo es falsa. Va a haber fórmulas que en cualquier estructura sean verdaderas, va a haber fórmulas que en cualquier estructura sean falsas. Y va a haber otras que a veces lo sean y a veces no, ¿no?
Y esa es la parte interesante de trabajar con estas distintas interpretaciones, ¿no? Que una misma fórmula, si cambia un poquito el contexto, puede cambiar el significado. Entonces, déjenme borrar un poquito esto para hacer otro ejemplo. Y nada más para que nos acordemos, les voy a dejar en este color azulito, que aquí fue verdadera y aquí fue falsa, ¿no? Entonces vamos por otro ejemplo. Eh, la relación R21 es asimétrica, ¿no? Entonces esta vamos a colorearla de, digamos, naranja. Y de nuevo, que una relación sea asimétrica eh, significa que si A está relacionado con B, entonces B no está relacionado con A, ¿no? Eso quiere decir que pues, no puedo voltear la relación, que sí importa quién va primero y quién va después. Eh, bien, entonces la relación de orden reflexivo en los naturales, es decir, si interpretamos esta en la estructura A, ¿no? En la estructura A, pues quiere decir el orden de los naturales es asimétrico. Pero pues es una mentirota, ¿no? Porque cero es menor o igual que cero. Y si lo volteo, cero es menor o igual que cero. Ambas ocurren. Entonces, esta relación no es asimétrica. De hecho, todos los órdenes menor o igual, es decir, los órdenes parciales reflexivos, no son asimétricos, son antisimétricos. Entonces, en este caso, esta afirmación es falsa para los números naturales. Luego me puedo preguntar en los naturales con la divisibilidad, ¿será cierto que la divisibilidad es asimétrica? Y pues un ejemplo similar funciona, ¿no? 1 divide a 1 y pues si los volteo, 1 también divide a 1 y pues esto, ambas son verdaderas, ¿no? Este, entonces pues tampoco jala, la relación de divisibilidad tampoco es asimétrica, aquí es falsa. Y aquí, si lo interpretamos en la estructura C, pues tenemos el orden estricto y los órdenes estrictos sí son asimétricos, ¿no? Porque si A es menor que B, pues entonces B no puede ser menor que A. Eso sería una contradicción, ¿no? Entonces, en este caso, es verdadera esta afirmación. Y de nuevo, todo depende de cómo estamos interpretando este símbolo R21, ¿no? Cuando yo cambio su interpretación y el universo de discurso, va a ir cambiando esta respuesta. Y finalmente, bueno, el último ejemplo se los dejo para que ustedes lo piensen. Eh, y es R21 tiene un elemento máximo. De nuevo, pues hay que ir checando con cada una. El orden de los naturales tiene máximo o no, pues no, todos sabemos que no. Entonces aquí es falsa. La divisibilidad tiene máximo, ese piénsenlo porque puede ser medio contraintuitivo el resultado. Y, pero bueno, es verdadero. Y en la estructura C, el orden de los enteros tiene un máximo, no, aquí también es falso, ¿no? Entonces aquí vemos cómo eh, va cambiando por cada interpretación, alguna cierta afirmación puede ser verdadera o falsa en los distintos contextos. Y bueno, ya para terminar, les tengo otro ejemplo. A lo mejor no vamos a entrar en tanto detalle, nada más para que lo vean. Aquí nuestro tipo de semejanza Tao tiene tres símbolos.
Aquí les puse algo que hacemos comúnmente nada más para simplificar la notación y es cuando no hay riesgo de confundirnos, no ponemos los subíndices en estos símbolos. Acuérdense que los subíndices son porque yo quiero nunca quedarme sin símbolos. Pero bueno, si solo voy a usar uno de cada cosa o poquitos y puedo usar letras distintas para que sea más fácil de leer y no sea tan engorrosa la notación, lo podemos hacer. Entonces aquí, pues, esta C está representando a un símbolo de constante. Esta F con un 2 arriba está significando, está representando un símbolo de operación de aridad 2. Y esta R con un 1 arriba a un símbolo de relación de aridad 1. Entonces tenemos dos estructuras. Aquí les puse otra anotación que también se usa. A veces se les pone como la misma tipografía que a los números reales y naturales y enteros, que son como letras gorditas. A veces también se usan, por ejemplo, una A así gordita, una D, una E, para denotar estructuras. De nuevo, la anotación no importa, solo son notaciones comunes que se pueden encontrar. Y aquí esta primera estructura, tenemos que el universo de discurso es de los números reales. Y tenemos una función de interpretación y prima. Y de nuevo aquí ya nada más les puse con esta otra notación, que es muy común, es la más común yo diría, y es un poco más fácil de leer, donde en vez de poner la función de interpretación aplicada a este símbolo, solo les ponemos como exponente el nombre de la estructura, y ya eso nos dice que ya no estamos refiriéndonos a Pinocho, sino al niño de verdad, ¿no? Al objeto dentro de la estructura. Y de nuevo aquí, a este símbolo de constante C se convierte en el 1. Eh, de nuevo, al interpretar un símbolo de constante, tengo que elegir un elemento del universo de discurso. En este caso elegimos al número 1. A ese símbolo de operación de aridad 2 le asignamos, le puse ahí un puntito, pero es el producto usual de los números reales, que todos conocemos, es una operación binaria. Y al símbolo relacional de aridad 1, lo interpretamos como los números racionales. Aquí, recuerden, en la definición de estructura quedamos que la interpretación de un símbolo de aridad n tenía que ser un subconjunto del universo de discurso a la n. En particular, la interpretación de un símbolo relacional de aridad 1, pues es un subconjunto del universo de discurso a la 1, que simplemente es del universo de discurso. Entonces, los símbolos relacionales de aridad 1 se interpretan simplemente como subconjuntos. En este caso, pues los racionales son un subconjunto de los reales, ¿no? Entonces, eh, ahí la definición estaba clara. Esta es una estructura, pero para el mismo tipo de semejanza, podemos tener a esta otra estructura, la estructura E. Y aquí pues ya le movimos un poco las cosas. Ahora nuestro universo de discursos son las matrices de 2x2 con coeficientes complejos. Y la interpretación va a ser una función J'. Y de nuevo, seguimos la misma convención. El símbolo de constante, su interpretación se va a hacer la matriz de identidad. Al símbolo relacional de aridad 1, su interpretación va a ser este subconjunto eh, de matrices de 2x2 con coeficientes complejos y van a ser todas aquellas que sean matrices diagonales. Y por eso les comentaba alguna vez que a los símbolos relacionales de aridad 1 les llamamos propiedades, porque al interpretarlas como subconjuntos, en realidad podemos solo identificarlas con la propiedad que define el conjunto, en este caso ser una matriz diagonal, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de que una matriz tenga la propiedad R1, al menos interpretada en esta estructura, nos referimos a que tenga la propiedad de ser matriz diagonal. Entonces, por eso les decimos propiedades a las relaciones de aridad 1. Y bueno, finalmente
al símbolo de operación de Derrida 2 lo interpretamos como el producto usual de matrices. Y de nuevo, en estos son dos interpretaciones distintas, dos estructuras distintas para el mismo tipo de semejanza y podemos escribir algunas afirmaciones eh, usando esos elementos del tipo de semejanza y va a cambiar si son verdaderas o falsas según en qué estructura la estemos interpretando, ¿no? Y de nuevo aquí tengo tres ejemplos. Los voy a poner por acá. Nuestros tres ejemplos son, uno es que C es el neutro de la operación F2. De nuevo, el neutro es un elemento que operado con cualquier otro no hace nada, se queda el otro. La otra es que la operación F2 es conmutativa. Y la última es que si X y Y tienen la propiedad de R1, es decir, están en el conjunto como el cual se interpreta el símbolo R1 en cada estructura, entonces la operación aplicada a esos dos elementos tiene la propiedad de R1. Si quieren, chequen esta oración y esta oración como ejercicio. Vean si en cuáles de estas estructuras son verdaderas o falsas. Y vamos a platicar un poquito de esta que estaba un poco más complicada, ¿no? Y nada más la voy a hacer para las matrices. Yo creo que con eso queda más que claro. Y de nuevo, si tienen cualquier duda, pues después la checamos. Entonces, si X y Y tienen la propiedad R1, pues como que al interpretarlo sería si X y Y, de nuevo, como nuestro universo de discursos son las matrices de 2 por 2 con coeficientes complejos, entonces sería, pues si X y Y, pues son matrices de 2 por 2 con coeficientes complejos, porque nuestro universo de discurso dictamina con de qué clase de objetos estamos hablando. Y ahora, tiene la propiedad de R1, de nuevo dijimos que la propiedad era ser matriz diagonal. Entonces, si X y Y son matrices diagonales, entonces F1 de XY, pues de nuevo al interpretarla, aquí me equivoqué, era F2, perdón, porque el símbolo funcional es de Derrida 2, ¿no? F2 de XY tiene la propiedad de R1, esto sería, nosotros interpretamos en esta estructura ese símbolo como el producto de matrices, entonces la matriz XY tiene la propiedad R1, entonces es diagonal. Entonces esta afirmación lo que dice es, si multiplicas matrices diagonales, te queda una matriz diagonal. Y bueno, si recuerdan sus clases de lineal o hacen la talacha rápido, pues esto es verdad, ¿no? El producto de dos matrices diagonales siempre es otra matriz diagonal. Y entonces, pues, en este caso es verdadero, ¿no? Esta afirmación es verdadera, al menos para la estructura E. Entonces, bueno, chequen los demás ejemplos, si son verdaderos o falsos. Piensen sus propias estructuras para distintos tipos de semejanza. Jueguen un poquito con estas ideas y si tienen alguna duda me avisan. Pero esta es la idea central de las estructuras o interpretaciones, ¿no? Son los lugares donde vamos a hablar de cosas. Van a ser nuestros mundos y después nos vamos a tener que preocupar por qué cosas son verdaderas en qué estructuras, qué cosas son falsas en qué estructuras. También, qué clase, también nos vamos a preguntar cosas como, bueno, yo tengo esta fórmula y cuáles son todas las estructuras que hacen verdadera esta fórmula y cuáles son todas las que la hacen falsa y cosas de ese estilo. Entonces, eh, bueno, para allá vamos. Primero necesitamos la definición de verdad de Tarski y para llegar a la definición de verdad de Tarski, todavía tenemos que pelearnos con unos detalles técnicos. Pero por ahora estas son las interpretaciones y en la próxima vamos a hablar de las asignaciones de variables, que son a lo mejor una parte de uno de los detalles
más técnicos y menos importantes conceptualmente, pero al mismo tiempo es crucial para que las cosas funcionen. Entonces, bueno, nos vemos a la próxima.